Buenas tardes, hermanos. Es un gozo poder compartir la palabra de Dios y es un gozo que nos podamos reunir igual el día domingo para escuchar la palabra de Dios y que sea el Señor el que nos guíe en esta tarde para escuchar su palabra. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Bendícenos en esta hora, abre nuestro corazón, nuestra mente, y que tu palabra pueda llegar a todas aquellas personas que la escuchen. Sabemos, como siempre, que tu palabra nunca vuelve vacía, y así la escuche el aire, el viento, siempre tu palabra llegará al corazón que tú quieres, Señor, al corazón que la esté necesitando, al corazón que quiera hacer tu voluntad, Señor. Bendice, bendícenos en esta tarde y gracias porque tú eres grande y maravilloso, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador, porque en ti confiamos, porque nuestra vida está puesta en tus benditas manos. Perdona todas nuestras ofensas, Señor, y guíanos en este momento que vamos a leer tu palabra. Háblanos, Señor, habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en el libro de Isaías, en el capítulo 29, versos, solamente vamos a leer un versículo, verso número 13. Siempre la palabra de Dios nos habla al estarla leyendo y cada día que abrimos la palabra de Dios siempre hay un mensaje, siempre hay algo que Dios nos va a hablar. Te va a hablar a ti, te va a hablar a mí, siempre que abramos la palabra de Dios. Y en esta tarde, leyendo la palabra de Dios en días anteriores, Dios me habló y a través de este versículo para que lo podamos meditar en esta tarde nuestra iglesia o todos los hermanos que le escuchen, que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué tremendo es esto, hermanos. Qué tremendo. Cómo Dios nos puede conocer hasta lo más profundo, hasta lo más recóndito. Aún todavía no está la palabra en nuestra boca o el pensamiento y Dios ya lo sabe, lo que vamos a decir, lo que estamos pensando o lo que vamos a pensar. Por eso es Dios, por eso es todopoderoso. Y miren cómo Dios le dice a su pueblo. Y es exactamente también lo que en esta tarde Dios nos dice. Este pueblo se acerca a mí con su boca. A veces cantamos, a veces adoramos a Dios, a veces leemos la palabra de Dios,
A veces tenemos un comportamiento sano con nuestra boca, pero el Señor llama la atención a su pueblo diciendo, tú te acercas a mí con tu boca. Y sin duda, ¿verdad? Esto nos debe de hacer pensar. Sí, nos acercamos con nuestra boca a Dios, lo invocamos, oramos, bendecimos. A veces, quizá a lo mejor hasta no hay palabras soeces o groserías. Y aparentemente podemos acercarnos a Dios con nuestra boca bien. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Qué tremendo, hermanos. De verdad que cuando yo lo estaba leyendo, me hizo pensar, ¿cuántas veces no me he acercado a Dios con mi boca? Lo he honrado, he cantado, canto himnos, pero ¿cómo Dios nos conoce? Y dice que, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente debe estar conectado el pensamiento, la boca y el corazón. Deben de estar unidos, encadenados. Debe haber una armonía. Y esto es cierto, hermanos. A veces podemos tener pensamientos buenos, a veces también con nuestra boca podemos honrar, pero a veces el corazón no está cerca de Dios. O a veces nada más es una pose. A veces podemos hablar bien delante de la gente, delante de los hermanos en Cristo, pero a veces en la semana hablamos groserías, maldecimos, nos peleamos, nos enojamos. Y eso es lo que sucede. El domingo sí podemos venir y como antes lo hacíamos, cantábamos, adorábamos, pero ¿cuántas veces a veces se salía, apenas se cruzaba la puerta y ya había una grosería, un mal pensamiento, una mirada, un pensamiento de lascivia, aún a hermanas de la iglesia, aún con nuestros ojos, estando en la iglesia a veces hay lascivia, hay adulterios a través de los ojos. Sí, nos podemos acercar a Dios con nuestro labio, con nuestro pensamiento, pero el corazón está lejos del Señor. Tenemos que siempre hacernos la pregunta de corazón, sin que nos la preguntes. A veces podemos pensar que alguien no tiene a Dios, que alguien no está haciendo las cosas, sino solamente las hace por interés, no las hace de corazón. Y esto es algo muy importante, hermanos, hacer las cosas de corazón, de corazón. Hay un canto, un gospel, que dice, Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón. Dios, yo quiero siempre alabarte de corazón. Y eso es lo que Dios se fija. Recordemos cómo Dios
le dijo a David, un corazón perfecto. Y es que todo nace ahí, hermanos, todo nace en el corazón. ¿De dónde vienen vuestros pensamientos, vuestras acciones? Siempre nacen ahí en el corazón. Por eso es que debe de haber una comunión con Dios, una intimidad con Dios, lectura de su palabra, porque es muy fácil que el corazón se desvíe y tenga otro pensamiento. Y a veces podemos pensar y tenemos que pensar primeramente nosotros. A veces nos fijamos más en los demás y decimos, ay, ese hermano, ¿por qué hace esto? O ese hermano hace aquello. Pero los primeros que tenemos que voltear a vernos son a nosotros mismos. Si realmente yo estoy haciendo las cosas de corazón. Es más, cuando nos fijamos más en los hermanos, no nos estamos fijando en nosotros, que tenemos, como decía el Señor, queremos quitar la paja o vemos la paja en el hermano, pero a veces tenemos una bigota bien grandota, un pecadote grandote, que a veces nosotros podemos decir, no, esto no afecta, todo afecta, hermanos, todo pecado afecta, todo pecado, así sea pequeño, así digamos, no, esto no es trascendental, todo es trascendental, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, y casi siempre todo esto viene del corazón, nace en el corazón. Por eso el Señor dice, el pueblo me alaba con su boca, el pueblo se acerca a mí con sus labios, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces podemos hacer oraciones, decir, Señor, tú eres grande, maravilloso, único en mi vida, nadie como tú, Dios, y, y estamos exaltando a Dios, pero tu corazón, a veces esta oración nada más fue de labios, a veces nuestras oraciones nada más son de boca, y como dice, y se honra a través con los labios, y honramos a Dios con nuestros labios, pero el corazón está lejos. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Qué tremendo es esto, hermanos. Tenemos que analizarnos cada uno de nosotros. Si lo que estamos haciendo, si tú estás ofrendando de corazón, si tú cuando ofreces algo lo ofreces de corazón, si tú amas a tu hermano, lo amas de corazón, no nada más porque como ahí dice más adelante, porque te lo mandaron, porque el pastor te dijo que tenías que perdonar y lo perdonas, no. Debe ser una convicción. Debe ser algo de siempre con convicción lo que hagamos. Su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Lo que les decía, hermanos. A veces, sobre todo cuando tenemos que perdonar. Tengo que perdonar porque el hermano me dijo o porque el pastor me dijo. O porque lo tengo que perdonar, si no Dios me castiga. No, Dios no te castiga. Pero tienes que perdonar porque Dios te ama y te amó a ti, pecador,
ofensor. Cuántas cosas no hiciste también tú que ofendiste a otras personas y te perdonaron y tú a veces no quieres perdonar? Te cuesta trabajo. ¿Y saben por qué nos cuesta trabajo? Porque no lo queremos hacer de corazón. Porque sabemos que a lo mejor va a ser de labios para afuera. O hacemos las cosas de labios para afuera. A hoy en día, hermanos, puede haber muchos hermanos, inclusive igual cristianos bautizados, hermanos en Cristo, pero son cristianos porque no han entendido, porque hubo alguien que les dijo que tenía que ser cristiano. O como muchas veces usan ahora algunos predicadores, porque te dijeron que levantaras la mano. Sí, hay que levantar la mano, pero hay que hacerla de corazón. Hay que levantar la mano, hay que entregarse a Cristo de corazón, no nada más porque te llevan tus papás, porque te conviene. Y el pueblo de Dios estaba así. Solamente buscaba a Dios, honraba a Dios con su boca y con sus labios, honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Qué tremendo es esto, hermanos. Cuando no tenemos una convicción de un Dios real, cuando no tenemos una convicción de un Dios que existe, que tiene el dominio de nuestras vidas, que tiene el control de este mundo. Cuando yo puedo entender eso, puedo confiar en Dios y poner mi vida en las manos de Dios y tenerlo en mi corazón. Por eso es que tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. No solamente tenemos que aceptar a Cristo en nuestra mente, porque fue milagroso, porque es un Dios omnipotente, sí, todo eso te admira y te lleva a pensar, pero tienes que abrirle tu corazón, tienes que reconocer a Dios en tu corazón. Por eso es que dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué tremendo está esto, hermanos. Me hizo pensar. A veces yo como maestro puedo estar dando clases y a veces los hermanos pueden decir, no, pues es que el maestro me enseñó, el maestro me dijo, yo hago esto porque el maestro así lo dice en su clase de escuela dominical. Y esto lo hemos usado mucho. Y decimos, el maestro de escuela dominical nos mandó que hiciéramos esto. Cuando llegamos a la casa y los esposos que viven peleados, enojados, acuérdate lo que dijo el maestro de la clase. Acuérdate lo que dijo el pastor en el sermón. Acuérdate lo que dijo, hermanos, sí, lo dijo, es la palabra de Dios, pero tienes que hacerlo de corazón, tienes que obedecer a Dios, tienes que ver que esto es un mandamiento de Dios y que lo tienes que hacer de corazón, no porque el maestro o la persona que te cae bien. Muchos hermanos, déjenme decirles, a través de tantos años de estar en la iglesia y de conocer tantas iglesias, hay muchos hermanos, y aún de nuestra iglesia, que, que se van por una persona. O sea, se van de la iglesia por una persona y no pusieron su vida en Cristo, o escuchan más a una persona, a un pastor, a veces que a Dios. No, es que el hermano dijo esto. Es que ese pastor predicó tan bonito y dijo esto, por eso yo lo hago. No, hermanos.
Recordemos que es la palabra de Dios la que nos manda, es Dios quien nos manda, es Dios que quiere que hagamos las cosas, que tengamos una convicción, una conversión de vida con Él, una comunión con Dios. Le hice una pregunta a un joven, y esto también va para muchos jóvenes, para muchos hermanos, para muchos que, que se dicen ser cristianos o que son cristianos. ¿Realmente somos cristianos de corazón? ¿O porque nos lo dijeron? ¿O porque me gustó el mensaje tan bonito que dio el pastor? Y no vemos el fondo del sacrificio de Cristo, de que nosotros teníamos que morir y murió Cristo por nosotros, y reconocer eso, que Cristo murió por mí, por mis pecados, y que yo merecía esa cruz, pero mi Señor, mi Dios dio su vida. Cuando puedo entender esto y decir, yo merecía estar ahí, ¿eh? Como cuando a alguien, ¿verdad?, meten a la cárcel o porque alguien inocente, ¿verdad? Alguien mata y le echan la culpa a otra persona. Y a veces eso fue lo, eso fue lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo. Él toda la culpa de mi pecado, Él la cargó, Él la llevó. Le eché la culpa a Él de todo lo mal que yo había hecho. Y qué tremendo es eso, ¿eh? Cuando hay gente que sin deberla ni temerla está en la cárcel. Pero es que tenemos que reconocer que tenemos un Dios que hizo lo mismo, que dio su vida por nosotros y que quiere que le aceptemos de corazón, que vivamos de corazón. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, fíjense, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Debemos de tener temor de Dios, pero con convicción, porque lo leí en su palabra, no porque me lo enseñaron. La enseñanza sí es buena y tenemos que aprender, pero a la misma vez tenemos que confirmar lo que los maestros enseñan, hermanos. Porque lo leo en su palabra, porque está en su palabra. Porque el primer mandamiento del Señor dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Desde ahí comienza esa convicción, que tengo que amar a Dios. No porque me lo están enseñando, no porque tengo que repetirlo como una tabla del 1, del 2, del 3, o porque tengo que aprenderme una, una fórmula y repetirla, no. Cristo es real, Cristo es verdadero en nuestra vida. Aunque haya duda, aunque haya pecado, aunque haya muchas cosas, pero debe de haber una convicción de vida en nuestras vidas, hermanos. Yo los invito, hermanos, para que pensemos, para que pienses y te hagas la pregunta, hermano: ¿realmente soy cristiano de corazón? ¿Realmente estoy siguiendo a Cristo de corazón? ¿O porque estoy siguiendo mandamientos de hombres? Porque hoy muchas gentes, muchos pastores dan mandamiento a través de la misma palabra y siguen más al pastor y obedecen más al pastor y obedecen, y si no lo dice el pastor no lo hacen. Por eso les decía hace rato, a veces cuando se llega a la casa y hay problemas,
La mamá le dice al niño, acuérdate lo que dijo el pastor, acuérdate lo que dijo. No, tenemos que dar una enseñanza verdadera, sincera, de corazón y con nuestra vida, que deben ser experiencias de vida con el Señor Jesucristo. Yo te invito, hermano, para que medites, recapacites. A lo mejor solamente estás con tu boca y con tus labios adorando, alabando a Dios y lo estás glorificando, pero ¿realmente lo estás haciendo de corazón? ¿Realmente lo estás haciendo con verdad en tu vida? ¿Realmente el temor que tienes a Dios es porque realmente lo reconoces? ¿Porque reconoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador? No sigas mandamientos de hombres. Sigue el mandamiento del Señor Jesús. Sí, escucha la enseñanza de los maestros, de los predicadores, pero siempre recíbela en tu corazón y síguela porque Dios es el que te manda, y no sigas a hombres, no sigas pensamientos de hombres, o porque ese hermano habló muy bonito o lo entendiste así. Es la palabra de Dios y Dios usa miles y miles y miles de siervos, pero para que sigas a Cristo, para que seas un cristiano de corazón, para que busques a Dios de corazón. Yo te invito para que en esta tarde medites en esto. ¿Soy un cristiano de corazón? ¿Estoy amando a Dios de corazón? ¿Amo a mis hermanos? ¿Perdono de corazón? ¿Hago las cosas y sirvo al Señor de corazón, pensando que lo hago para Él y para nadie más? Yo te invito para que pienses en esto, para que no solamente estés con tus labios y con tu pensamiento y con tu boca honrando a Dios. Hónralo también con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ama al Señor con todo tu corazón, dice la palabra de Dios. Ama al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, porque como un solo versículo, Señor, nos hace meditar, pensar, que solamente la honra y la gloria te la tenemos que dar a ti, pero que no solamente sean palabras, sino sean hechos, sino que siempre te ponga en primer lugar en cada acto de mi vida, en cada acción. Que no te ponga en segundo lugar y que antes de que haga cualquier cosa, ponerte a ti en primer lugar, como Dios, como Salvador, como nuestro guía, como nuestro pastor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a los pastores que enseñan y que enseñen también de corazón. Que no enseñemos por soberbia o porque tenemos un conocimiento, no, Señor, que enseñemos con humildad, que podamos guiar a nuestros hermanos al camino tuyo, a que te adoren, a que te exalten, pero de corazón, que también nosotros lo hagamos de corazón, Señor. Todo esto te lo agradezco en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.